Bienvenidos a este segundo bloque de Tiempo para Compartir, en el último día hábil de la semana. Este domingo Santiago del Estero va a cumplir 205 años de su autonomía provincial y consideramos propicio poder hablar con un experto en la materia, en este caso el licenciado Esteban Brizuela, historiador. Bienvenido a este programa. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a toda la audiencia de Radio Panorama. Bien, se cumplen 205 años de la emancipación provincial en un contexto muy singular de la historia del país, donde bueno, se habla tanto de que está en riesgo el federalismo. Por ahí quisiera pedirle un poco de la reseña, cómo estábamos viviendo en ese tiempo. También era una época especial donde se estaba conformando nuestra nación. Y qué elementos advierte que se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Lo que fue en aquel momento ante las dificultades que tenemos ahora como provincias, en este caso particular de Santiago del Estero. Sí, creo que surgen algunas palabras o conceptos que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de este proceso. Vos has utilizado la palabra emancipación. En ese momento se hablaba de independencia también, sí, cuando alguna provincia se separaba de una jurisdicción mayor. Otra palabra que se discute mucho, está muy presente en la discusión actual, es la palabra soberanía, sí. ¿Sí? Que también tiene que ver con este proceso, la soberanía provincial. El día en que Santiago afirmó su soberanía provincial a través de esta separación, de esta independencia, de esa gobernación del Tucumán. En un contexto, como también lo señalabas, en un contexto complejo, de intentos de construcción de un orden nacional, de darle a este país naciente una constitución, un sistema, que todo eso estaba abierto todavía. Sí. Habíamos tenido 10 años antes la Revolución de Mayo, pero quedaban muchas incógnitas, muchas cosas sin resolver, y estábamos en ese camino. En ese contexto es que Santiago y también después otras jurisdicciones, otras provincias, como lo va a hacer Catamarca, sí, un año después, se constituyen en provincias soberanas. En algún trabajo que teníamos escrito con un colega hablábamos del nacimiento de una provincia federal. Otra palabra, sí, que también está muy en boga. Sí. Exacto, está muy en boga porque según nuestra Constitución tenemos un sistema representativo republicano y federal. Pero muchas veces lo que nos encontramos es que ese federalismo, para hacerse realidad, tiene un montón de desafíos que, cuesta afrontarlos, pero que han existido en este último tiempo muchas iniciativas destinadas a afirmar ese federalismo. Bien, me imagino que en esa época, como en todos los órdenes mundiales, en lo que se producen estos procesos, se generaban choques no solo en los intereses políticos, sino también económicos. Sí, seguro, claro, porque ahí cuando hay un deseo autonómico, un proyecto autonómico, que en ese sentido no es de un día para el otro, y siempre cuando estudiamos historia analizamos procesos, y esto ya viene de antes. Por eso es que 5 años antes hubo 3 intentos autonomistas. Esto no es algo de 1820, esto viene ya de un proceso de al menos 5 o 6 años atrás. Es decir, hay un grupo dirigente que cuenta con aval popular que quiere esa autonomía. Ahora, esa autonomía significaba esa soberanía política, pero también significaba el manejo, claro, de recursos económicos para poder hacer realidad esa autonomía. Por lo tanto, hay una disputa también, si hablamos en términos actuales, en disputa por una caja, sí, ¿no es cierto?, por una recaudación impositiva, que era muy débil, también hay que decirlo a esto. Vuelvo a lo que vos señalabas hace un momento, ¿no? Es un país en formación, es un país atravesado por la guerra, y la guerra ¿qué insume? ¿Qué necesita? Recursos, y cuando hay una guerra todos los recursos van hacia la guerra. Bueno, ese era el contexto en donde
muchas necesidades, pocos recursos, pero ese proyecto autonómico, del cual se cumplen 205 años, tenía que ver con esa soberanía política, pero también con esa necesidad económica de que Santiago pudiera manejar por sí mismo esos no tantos recursos que había en juego. A lo largo del tiempo, bueno, Santiago del Estero fue una de las provincias que a lo largo de su historia sufrió mayor cantidad de intervenciones políticas, ¿no? Y en cuanto a lo económico, bien lo señalaba usted, siempre se habló de una dependencia fuerte, como otras regiones del país, del puerto, sobre todo de la aduana. Es algo que a lo largo de la historia no se ha logrado resolver ese tema, ¿no? Siempre se vuelve sobre lo mismo. Sí, hay estudiosos que han ahondado en esta cuestión de la capacidad, si se quiere, de la provincia de autosustentarse o de dónde venían los recursos para que se sustente la provincia. Estuvo allá por fines del siglo XIX y principios del XX ese gran proyecto agroforestal, ¿no? Que, le dio muchos recursos al fisco, con un costo, por supuesto, ecológico, si se quiere, bastante importante. Pero hay algunos estudiosos, no sé, recuerdo a Ana Teresa Martínez, ¿no? En algún estudio que hace sobre la historia política de Santiago del siglo XX y que ella marca la década del 50 aproximadamente, cuando el sustento de Santiago empieza a depender y en mayor medida de esos recursos coparticipables y no tanto de lo que recaudaba los impuestos locales. ¿Por qué? Porque ese complejo agroforestal, ese proyecto se había agotado. Bueno, entonces ahí tenemos como una fecha, si se quiere, mediados del siglo XX, en donde esa dependencia de Santiago hacia la coparticipación, hacia los recursos que nos envía Nación, empieza a ser cada vez más fuerte. Y siempre, hay intentos, ¿no es cierto? Recordamos un gran proyecto como fue el proyecto de la Corporación del Río Dulce, allá por los años 60, que tenían la intención ¿no? De industrializar Santiago, de generar recursos propios. Eso creo que también ha habido en los últimos años iniciativas, porque ese tema está, ¿no es cierto?, en discusión, de cómo Santiago puede generar un proyecto que le permita pensarse con mayor autonomía, ya que utilizamos esa palabra. Vamos a andar un poquito en un tema más político, pero por supuesto quiero tener, aprovechando la oportunidad de tenerlo acá, alguna referencia histórica, que creo que la hay. El otro día me comentaba fuera de micrófono que en el programa Libertad de Opinión lo tuvimos al consultor político Raúl Timerman. Y él hablaba de, en cuanto a la conformación de un proyecto, una alternativa al actual gobierno, que por ahora surgían 3 nombres: Sergio Massa, Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Pero él señalaba que para generar una verdadera alternativa tiene que surgir de la Liga de los Gobernadores, con un proyecto federal. Plantearlo esa cuestión y ver si a lo largo de la historia de la Argentina hubo en algún momento un intento similar. Bien, interesante la pregunta, Rafa. O sea, a mí, si uno, perdón, si hago una memoria rápida, me acuerdo los años 1820, que se la batalla de Cepeda, cuando Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos se rebelan ante el directorio. Sí, eso a mí en realidad se me venía a la cabeza el momento de construcción del Estado Nacional. ¿Sí? Después de la sanción de la Constitución allá por 1853, y que tenemos ahí esa etapa que se llama etapa fundacional. Y está constituida por esas llamadas presidencias fundacionales o presidencias históricas. ¿Quiénes eran? Sarmiento, Avellaneda, Mitre, Roca posteriormente. Y estamos hablando de personajes del interior, si se quiere. Sarmiento de San Juan, Avellaneda de Tucumán, Roca de Tucumán, y que fueron parte de esa especie de liga de gobernadores constituida en un partido también que después fue el PAN, y son los que lideraron aquella
construcción del Estado nacional. ¿Sí? Aunque en realidad fue un orden que, aún viniendo estos presidentes siendo provenientes de provincias, generaron, diseñaron un sistema, un modelo que terminó en realidad favoreciendo más a lo que fue la región pampeana, claro, ¿no? En ese sentido, salvo algunas excepciones, que sigo con Tucumán con su industria azucarera, fue un orden económico que terminó favoreciendo a al centralismo, si se quiere, ¿no? A pesar de que fueran gobernadores, mejor dicho, líderes políticos que provenían los famosos caudillos de provincias. Sí, los caudillos. Sí. Ahí tenemos un momento fundacional que sí, se fundó un Estado nacional, en ese sentido es importante, pero cuyas consecuencias, cuyas derivaciones en el desarrollo del país terminaron favoreciendo más a la región pampeana, ¿no? Pero uno piensa esto que, a propósito de lo que decía Timerman, y sí, tenemos hoy un sistema, un gobierno que muy ombliguista parece en cuanto a... No tenemos un presidente que haya hecho demasiadas, ni siquiera visitas, ¿no? A las provincias, como si todo pasara en Buenos Aires, y salvo algunos casos excepcionales, y en ese sentido creo que lo simbólico cuenta, ¿no? O sea, en el sentido de un presidente que ni siquiera se interesa por ir a las provincias a reunirse con quienes deberían ser, digamos, con quienes tiene que gobernar, que son los gobernadores de las provincias, bueno, llama un poco la atención, ¿no? Es desde el punto de vista de lo simbólico me parece fuerte, bien, ¿no? En la actualidad, bueno, se habla mucho de los recortes que vienen sufriendo la provincia, ya sea por fondos específicos o por la misma coparticipación. El tema económico siempre fue un condicionante de las autonomías provinciales, de la autonomía que deberían las provincias poder ejercer esa soberanía que me mencionaba. Sin duda, por eso hablábamos, ¿no?, de esa cuestión de la soberanía política, pero que esa soberanía política puede llegar a manifestarse a través de esos recursos, ¿no? Que algunas provincias, algunas por sus características de desarrollo económico, lo han resuelto mejor, pero sin duda que siempre está esa discusión por cómo se distribuyen los recursos, y hay ahí una ley de coparticipación, digamos, que según la Constitución del 94 debía rediseñarse. Ahí creo que tenía 2 años más o menos de plazo, y que ese plazo nunca se ha cumplido, y que es una discusión pendiente y algo que muchas veces los gobernadores piden, digamos, ¿sí? Entonces esa es una cuestión bastante que la tenemos hace tiempo, y que hay algunos instrumentos legales que todavía no han sido discutidos para redefinir esta cuestión de la coparticipación, ¿no? Profesor, para ir cerrando, la verdad que interesante la charla, y hay muchos temas más que quisiera hablar. Seguramente no va a faltar oportunidad. Creo que el ser santiagueño, ¿no? Hay una identidad, una santiagueñidad muy fuerte, y digo... y de la cual el santiagueño suele ufanarse, ¿no? Esto pone mucho más en valor el evocar fechas como la autonomía provincial y darle el valor que tiene. Sí, bueno, ahí tenemos los santiagueños 2 fechas que son icónicas, ¿no? Una es la de la autonomía provincial y la otra es la de la fundación de la ciudad de Santiago, en la cual esta cuestión identitaria se pone como muy álgida, ¿no? Muy fuerte. Y en ese sentido hay una palabra de moda, ¿no?, que es la autopercepción, ¿no? Que viene quizás desde la antropología, pero me parece que se han hecho muchas cosas para el fortalecimiento de esa identidad provincial. Sí, creo que ha habido muchas iniciativas que han dado un sentido mayor de pertenencia a quienes vivimos en Santiago. Hay una larga tradición también de un discurso autodenigrante, ¿no? De ir a menos. Sí. Bueno, creo que
ha habido en muchos sentidos un trabajo que hace que hoy nos veamos, esa autopercepción Sí. de otra manera. Y eso me parece interesante porque la cuestión identitaria es una cuestión fundamental, así como lo simbólico que hablábamos Sí. recién, y en ese sentido creo que se han hecho muchas cosas que han contribuido a reforzar esa identidad y que nos miremos de otra manera sin esa autodenigración permanente que fue en algún momento bastante común. Sentirnos más orgullosos. Sí, no sé. sí, exacto, Esa de idea. pertenecer a este lugar. Y que qué fecha mejor que la de la autonomía provincial para fortalecer esa identidad. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Rafa, y a tu audiencia, y bueno, que tengamos un hermoso día de la autonomía.